Buenas noches para todos. Es un gusto estar hoy acá a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico capitalino que se congestiona más de lo normal. Soy Lorena Riaño, integrante de Somos Ciudadanos. Estamos hoy en nuestras tertulias ciudadanas discutiendo un asunto fundamental para nuestro país y para el futuro de la nación y de la construcción de sociedad. Estamos hoy con Catalina Suárez y Heidi Sánchez, que vienen a compartir con nosotros sus posturas acerca del futuro de las objeciones a la JEP. Es un tema controversial que ha venido desatando mucha más polémica de la acostumbrada, que tiene una muy buena audiencia en medios de comunicación, pero que también genera desinformación. Y una de nuestras misiones en estas tertulias es que todos los ciudadanos podamos enterarnos bien de lo que pasa desde posturas fundamentadas y, como decía Catalina hace un momento, desde opiniones discutibles, pero que no se conviertan en pelea. Para eso tenemos otros escenarios. Un gusto estar con ustedes. A quienes nos ven en directo, gracias por venir. A quienes nos ven en diferido, síganos en nuestras redes sociales y pues comencemos. ¿Cómo vemos el futuro de estas objeciones a la JEP? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo intuyes? Ya que estamos entre mujeres, la intuición tiene un valor fundamental, ¿no? La intuición no es adivinar, es creer por anticipado. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser ese futuro de la JEP? Buenas noches a todos. Bueno, yo creo realmente que el futuro, pues todavía digamos que claro, uno puede intuir, pero digamos es un tema tan delicado que creo que en el Congreso pues estamos viendo todo lo que está pasando estos últimos días con este debate, ¿cierto? Realmente pienso que hay muchísima desinformación. Creo que los medios no están contando completamente la verdad de lo que está sucediendo, ni cuál es el verdadero fin, ni por qué se quiere objetar. Pienso que de pronto en el Congreso no veo un ambiente para que esto pase y pues me parece muy lamentable desde la visión política que yo tengo y pues que todos saben. Yo creo que esto era muy importante y hay que contarle a las personas pues el contexto de todo esto. Realmente cuando se votó en el plebiscito, yo creo que los ciudadanos dimos como nuestra verdadera, pues lo que queríamos, ¿cierto? Se quiere la paz. Yo quiero que ante todo en este debate que pues nos abre el espacio Somos Ciudadanos, pues quede muy claro esto. Yo pienso que hay que salirnos un poquito de pensar que el uribista es el enemigo de la paz. No lo veo así. Yo creo que todos los colombianos hemos sufrido lo que ha sido la guerra. Yo personalmente y mi familia lo hemos vivido. Entonces, lo primero es eso, no porque nosotros estemos de acuerdo con que el presidente Duque haya hecho esto, que fue algo que prometió en campaña, que fue algo que la mayoría votamos en plebiscito, por eso ganamos, que se desconoció con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues creo que estamos respaldando lo que está sucediendo. Entonces, pues primero creo que se debería respetar esa decisión en una democracia. Entonces, partiendo de eso, ojalá que los congresistas entiendan eso y que se sepa que no va a cambiar ni van a aumentar las disidencias en el proceso, porque se les va a respetar lo que acordaron hasta el momento, ¿cierto? Es cuando las personas van a empezar, cuando reinciden, cuando cometen este tipo de cosas, que queremos que se den unas modificaciones específicas. Realmente se está modificando solamente el 4% de lo que fue el acuerdo. Entonces, pues, en ese sentido, estoy esperando pues que ojalá se logre un consenso y podamos llegar a un gran acuerdo nacional. Heidi, ¿tú cómo ves esto? Bueno, buenas noches para todos y todas. Bueno, yo creo que aquello que llaman la ley de pesos y contrapesos y la división de poderes tiene una razón de ser, ¿sí? Las leyes estatutarias se refieren, pues como sabemos, a la reglamentación de derechos fundamentales, por lo tanto, por eso tienen un control inmediato por parte de la Corte Constitucional, que viene siendo la que salvaguarda y cuida la Constitución política. En esa medida, el haber objetado la decisión de la máxima instancia que salvaguarda la Constitución, claramente es responsabilidad de todas las instituciones del Estado hacerlo, pero la Corte se pronunció de fondo sobre esta ley estatutaria, ¿sí?
En esa ley estatutaria, los 6 puntos que objeta el gobierno nacional, que objeta el presidente, la Corte se refirió a esos puntos. La Corte decide fondo. Quiero poner un ejemplo y es lo relacionado con la objeción número 2, que tiene que ver con la facultad del alto comisionado alrededor de los colados y de los listados, ¿cierto? Entonces la Corte dice, no son solamente listados, sino que puede haber causas de fuerza mayor por las cuales estas personas que hicieron solicitud de amnistía o de libertad condicionada no se encuentran dentro de ese listado. Y la Corte dice, uno, cuando la persona está siendo investigada por delitos cometidos habiendo sido miembro de FARC, o que haya sido condenado por ser de FARC, ¿sí? Y hay otras que son el reconocimiento por parte de excomandantes de las FARC para que puedan ser incluidos en amnistía de indulto, o sea, es decir, que cumplan el requisito temporal, que es antes del 1 de diciembre del 2016, el requisito personal y el requisito material. A partir de esas objeciones que creo que sí tocan de fondo la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la Jurisdicción Especial como mecanismo de justicia transicional tiene como objeto darle trámite a esos casos que la justicia ordinaria no ha sido capaz de llevar a sentencia, ¿sí? No ha sido capaz de reparar a las víctimas, no ha sido capaz de indagar en la verdad, ¿sí? Entonces decir que la justicia ordinaria no tiene que dejar de operar es desconocer la esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Decir que si la persona está siendo solicitada en extradición así no haya aportado a la verdad, también es tocar a la Jurisdicción Especial para la Paz, es no reconocer su esencia de justicia transicional y no reconocer que el centro de la jurisdicción son las víctimas. Creo que ahora lo que va a pasar, ustedes vieron en la Cámara, pues no se avalaron las objeciones por una amplia mayoría, ahora hay ciertas jugadas un poco sospechosas de no querer votar en el Senado las objeciones, ¿sí? La tutela, o sea, que son cuestiones muy superfluas y que son evidentemente para dilatar la decisión sobre las objeciones, ¿sí? Creo que es necesario que el Senado tome una decisión rápida, porque es que esta ley estatutaria, si bien la JEP sigue operando, tiene elementos que son fundamentales para la Jurisdicción Especial para la Paz, que son nada más y nada menos que las sanciones que no solamente operan para excombatientes, sino también para terceros y militares que se han sometido hasta el día de hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces sí creo que es importante que haya, o sea, que la jurisdicción opere, que llegue a un fallo, que haya por lo menos la primera audiencia pública donde las víctimas van a definir si sí o si no están de acuerdo con X o Y sanción, y que le podamos dar una vuelta a la página y reconstruir el tejido social en el país y realmente apostarle desde toda la ciudadanía a una paz estable y duradera. Bueno, ya tenemos dos perspectivas bien perfiladas sobre el asunto de las objeciones a la JEP, y yo les propongo un cierto orden de discusión, si están de acuerdo. A mí me parece que el asunto de las objeciones a la JEP se mueve en 3 escenarios muy marcados. El primero, las cuestiones de fondo, que son las que me parecen más importantes en la discusión, porque son las que de verdad afectan el proceso de paz y afectan la reconstrucción de nación. Esas me parece que son las más importantes y en las que también creo que hay mucho más desinformación hacia la ciudadanía. La segunda es la polarización que evidencia la postura del legislativo frente a las objeciones, porque básicamente lo que vimos en la votación es que gana en Cámara con 110 el contra de las objeciones y 40 votos a favor del presidente Duque. Esa polarización se notó en Cámara muy marcada y está trascendiendo, como bien Heidi lo mencionaba, al Senado en estos momentos, y eso no ha gustado mucho, digamos, ni a la oposición ni a los sectores sociales que apoyan la JEP y apoyan la paz. Y la tercera, que me parece supremamente importante y que de pronto a veces queda un poco solapada, es el rol de los partidos políticos en esta discusión, porque las objeciones se convirtieron
en caldo de cultivo para posicionar de nuevo a los partidos políticos en un escenario preelectoral y en un escenario fundamental ahorita frente a las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que se nos está revolviendo la pita nacional y esas tres cositas me gustaría que las discutiéramos. No sé si ustedes tengan alguna que quisieran agregar. ¿Les parece? ¿Qué tal si comenzamos con las cuestiones de fondo? Yo, revisando un poco el asunto, me doy cuenta que hay una postura muy importante de parte de la oposición, y es que está muy posicionado al lado de las víctimas y de los militares. 1.500 militares se han visto favorecidos por la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y los militares le han pedido al gobierno Duque que por favor no ponga ni trabas ni frenos a la jurisdicción, que si bien hace parte de sus promesas de campaña que está cumpliendo, es algo que no podemos desconocer, el oficialismo lo mantiene, es algo que también dice mucho, porque los militares y exmilitares fueron apoyo fundamental en la campaña del presidente Duque. Sumado a eso hay un apoyo internacional grandísimo que no podemos desconocer. Esta mañana el Observatorio de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano publicó en redes un informe completo de la ONU apoyando y pidiéndole al gobierno colombiano que por favor no frene la JEP. Eso también es algo a considerar. Y pues que también marca que la opinión pública y el ciudadano común y corriente posiblemente no tiene ni la más remota idea de qué es lo que realmente pasa. Entonces, comencemos por ahí. En las cuestiones de fondo, ¿ustedes cómo ven las objeciones y por qué se frenan? Bueno, yo sí creo que no son mínimas las objeciones que se están haciendo. También es un tema demasiado político y pues que traslada lo que el pronunciamiento que hizo el fiscal general de la Nación, que insisto, la Corte Constitucional se pronunció sobre estos 6 puntos. Creo que ha quedado en evidencia que la jurisdicción ordinaria ha sido inoperante en darle vía, trámite y celeridad a los procesos que ha tenido en sus manos. Y en esa medida, decir que la Jurisdicción Especial para la Paz y que se saque que la Jurisdicción Especial para la Paz tenga que remitirse al tiempo con la jurisdicción ordinaria, no va a permitir que estos casos se tramiten de manera rápida. Segundo, con el tema de la extradición y con lo relacionado, que están 2 puntos. Uno, que la jurisdicción especial, que la sala pueda remitir o pueda solicitar pruebas, se hace precisamente porque es que hay un criterio de temporalidad, y ese criterio de temporalidad tiene que ver con el 1 de diciembre de 2016, y debe determinar y debe pronunciarse si esos delitos fueron cometidos o no en ese marco de temporalidad, ¿sí? Entonces, permitir la extradición con delitos anteriores a eso, que se compagina con el siguiente punto, que es lo relacionado cuando se está aportando a la verdad, y permitir la extradición es no reconocer a las víctimas. Insisto, creo que alrededor de las víctimas, lo discutíamos de manera informal, pareciera que hubiesen víctimas de primera, segunda, tercera categoría, donde hay unas víctimas que valen más que otras, y creo que también ha habido un utilitarismo también de las víctimas, ¿sí? Creo que muchas de estas han sido victimizadas por distintos actores, por el ejército, por la guerrilla, por los paramilitares, que su historia ha sido un proceso de victimización desde los distintos actores, y creo que lo que sucedió con Justicia y Paz, porque se abandera que ya los comandantes están extraditados, pero ¿y qué pasó con el aporte a la verdad? Cuando empezaron a decir que habían fosas comunes, que debían hacer fosas comunes porque el ejército les estaba reclamando que no podían seguir sacando los cuerpos a las carreteras porque para ellos eso era un problema, entonces que por eso tenían que desaparecerlos. ¿Y qué aporte a la verdad había hasta ahora en ese momento? ¿Sí? ¿Dónde saben hoy sus familiares que se encuentran esas personas que fueron desaparecidas, para que puedan hacer un cierre a su duelo, para que puedan darles una cristiana sepultura? Hay otros puntos, eso relacionado con el tema de la extradición, lo relacionado con los crímenes de lesa humanidad, que también se pronuncia la Corte Constitucional al respecto, los que son amnistiables, los que no son amnistiables, que aquí no es solamente el tema, porque pareciera que buscáramos, y la violación de niños, y cogemos eso como bandera, como si los otros actores armados no lo hubiesen hecho, ¿sí? Y creo que
en esa medida pues tiene que tenerse en cuenta es la víctima y insisto que tiene que entrar a operar, o sea, tiene que darse el desarrollo en serio, al menos de un caso que digan, oiga, mire, esto fue lo que se produjo, las víctimas se sienten reparadas, pero además se recupera en cierta parte un tejido social que fue lesionado con ocasión de las acciones del conflicto y que no son solamente los excombatientes, también es el ejército, también son terceros que se han venido acogiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz y que este país necesita conocer la verdad. Pues digamos que con lo que dice Heidi difiere un poco porque acá yo no veo ni justicia ni una garantía a la no repetición. Acá el tema de las víctimas, precisamente pensando en las víctimas, es que el presidente Duque, digamos que sale pues en su derecho a hablar de todo el tema de las objeciones. Las víctimas son el punto más importante para nosotros en este momento. Acá yo creo que no es un tema de mirarlo solamente por la ideología política que uno tiene. Es que la JEP en este momento ha mostrado como muchas inconsistencias en diferentes temas. Acá estamos viendo cómo dejan de asistir, no pasa nada. Yo no veo ese tema que tú dices que la verdad... No, hasta el momento no lo he visto. Se había dicho que las audiencias iban a ser públicas. Las víctimas de ciertas fundaciones han salido a denunciar que no los han dejado ingresar a muchas de las audiencias. La reparación a las víctimas, yo digo, ¿dónde está? Porque hasta el momento han entregado el 1% de los bienes, no se ha reparado las víctimas ni en la verdad ni en todo lo que deberían. Entonces yo en ese punto todavía no entiendo qué es lo que están defendiendo ahí. Dos, esto va a seguir funcionando y lo que se quiere es que, por ejemplo, todos los niños que fueron abusados, pues se tenga algo. No entiendo cómo es posible que salga con esto y que Timochenko en una entrevista diga que y niegue el abuso sistemático que existió. Entonces yo ahí te pregunto, ¿cuál es la verdad a la que se supone que vamos a recibir? Dos, en esto no se está delimitando quiénes son las personas que pueden ingresar pues a cobijarse, digamos, de todo lo que en el marco. Entonces ahí yo creo que tenemos un punto en común y es que va a haber más de un colado en todo esto que no se puede permitir porque pues salió específicamente para los que han sido parte pues de todo el conflicto armado. Entonces yo creo que sí hay unos puntos, pero unos puntos que no van a acabar ni con el proceso, ni se va a ir a respetar lo que se había acordado desde el principio. Yo creo que sí es bien importante que se repare a estas madres, ¿sí? Así como estamos hablando de los cuerpos y lo que pasó, y ojalá todos digan la verdad, pero más allá también de contar una verdad, es importante que los bienes los entreguen. Yo no puedo creer que se crea y que se engañe diciendo que se iban a hablar y a reparar y contar todo esto en las audiencias cuando no lo están haciendo. Les han encontrado muchísimos bienes, decían que no tenían dinero. Entonces, ¿cuál es la verdad a la que el país, pues qué verdad vamos a recibir? ¿Una verdad acomodada? Entonces, es lo que creo. Bueno, aquí sale a la luz un asunto fundamental y es qué entendemos por verdad, ¿no? ¿La verdad de dónde? ¿La verdad oficialista? ¿La verdad de la guerrilla? ¿La verdad de las víctimas? Algo que es fundamental en el proceso de paz en Colombia y que pues a manera personal me parece relevante es que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido un fenómeno admirable a nivel mundial desde los teóricos de la fundamentación política y de la fundamentación filosófica, porque es un ejercicio de ejercer justicia fuera de la justicia tradicional para avalar, evaluar y juzgar un conflicto que reconoce la culpa histórica del Estado. Por eso precisamente no puede estar dentro de la jurisdicción oficial, ¿sí? Desde esa perspectiva teórica, creo también que es un proceso al que se le podrían, entre comillas, permitir imperfecciones, porque es un experimento social de vanguardia en América Latina, de vanguardia en el mundo. O sea, es que nosotros terminamos un proceso de conflicto interno con la guerrilla más vieja de América Latina y con una guerrilla que derivó en un conflicto de múltiples aristas muy difícil de desarmar. Entonces, eso implica también un proceso de justicia muy difícil de entender, donde de pronto si lo juzgamos desde la perspectiva tradicional de cuál es la pena exacta para este delito,
y no vemos el contexto en el que sucedió, pues de pronto se nos queda incompleto. Entonces yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué consideran ustedes que se debería entender en este caso por verdad? Porque la verdad que se nos vende en los medios de comunicación frente a las objeciones depende de quién la diga. Y es una verdad complicada de manejar, porque lo que está aquí en tela de juicio es la posibilidad de revivir el conflicto y de revivirlo de una manera mucho más cruel y violenta, porque las víctimas esta vez sí van a estar totalmente desconocidas. ¿Por qué desconocidas? Pues porque ya no van a tener ningún tipo de amparo. Y no solamente las víctimas civiles, las víctimas también de parte del Estado. Los militares que se vieron obligados a. Y ahí no he visto posturas claras que digan, no de ustedes, me refiero a las posturas del gobierno particularmente frente a este tipo de situaciones. Bueno, digamos que lo que sucede, pues la verdad debería ser solo una, ¿sí? Partiendo de eso, pues no debería existir, pues ninguna, digamos, juzgar desde una visión política. En la JEP, digamos que sí se ve muy marcado como una ideología, ¿cierto? Yo creo que, y todos los colombianos, independientemente del lugar que uno se encuentre ideológicamente, deberíamos apuntarle a eso, a recibir una verdad que claramente no es la que dan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cada medio tiene una línea editorial, ¿sí? Y eso, pues eso es sano. Acá no se puede estigmatizar eso, todos lo sabemos, pasa en todos los países, y yo creo que lo que uno tiene que hacer es contrastar siempre las fuentes. Yo creo que ese es el deber también de uno como ciudadano. Si le gusta determinado medio, pues también véase uno en el que de pronto se muestre diferente todo el tema de la oposición. Ahora, acá en este punto yo creo que es lo que la mayoría, que fue la que votó en el plebiscito que ganó, ¿cierto? Está exigiendo, claro, una verdad, pero una verdad acompañada de justicia. No existe una paz verdadera en la que no haya justicia. Y tú hablabas y mencionabas un poco el tema de que se le pueden permitir unas imperfecciones. Yo les pregunto, ¿qué tipo de imperfecciones? Porque es que hemos visto muchos escándalos alrededor de la JEP. Y no es un tema que los uribistas o la gente de derecha salga a decir, es un tema que se ha documentado y que se ha evidenciado. Entonces, partiendo de que queremos una verdad, que es la que pues queremos todos independientemente del lado que estamos, yo sí pienso que la JEP no puede tener tantos escándalos, escándalos de tipo de contratación, escándalos de se volvieron permisivos, y eso tampoco está bien. ¿Qué está pasando con alias El Paisa? Esos incumplimientos. ¿Dónde está hoy Iván Márquez? Ese tipo de cosas son las que yo, como ciudadana, pienso que no puede haber verdad en una institución, en algo donde realmente se está operando con tantos problemas. La corrupción alrededor de la JEP ha sido altísima. ¿Qué hace la hermana de la persona que de los directivos contratando, que hacen con nóminas que cuando ni siquiera están en funcionamiento? Hay muchas cosas que no permiten que uno crea en la verdad que se vaya a dar, porque desde el inicio, desde el proceso, para mí no se pueden permitir esas imperfecciones. Si bien esto a nivel internacional pues se ha validado, y pues digamos que el gobierno del presidente Iván Duque ha sido respetuoso de los países que han sido garantes de todo el proceso, y creo que eso es muy importante de reconocer. Ahora, son mínimas estas objeciones, entonces hay que entender que el gobierno también está haciendo un esfuerzo con el canciller, explicando, digamos, lo que está sucediendo, y necesitamos que también el mundo entienda que no solo fue la mentira, pues parte de mentiras de lo que dijo Juan Manuel Santos. También hay que contarle al mundo cómo se desconoció una decisión de la mayoría en un país que supuestamente es democrático. Entonces yo pregunto, si hubiese sido al contrario, y si y si el presidente, digamos Iván Duque, sale a desconocer una votación de una mayoría, ¿qué estarían diciendo los que hoy aplauden que se le haya hecho conejo a esta votación? Entonces no podemos hablar de esa verdad cuando al interior hay tantas inconsistencias. Bueno, quería referirme a dos cosas. Lo primero es con el tema de la objeción número 1, que es lo relacionado con el tema de la reparación, ¿sí?
y es que pues el fiscal ha anunciado N veces que existen otros bienes de las FARC que no han entrado o han ingresado a ese fondo. Pues, la cuestión es que agilice esas investigaciones como Fiscalía General, pues para que se conozcan cuáles son esos bienes, ¿sí? No se ha entrado a reparar sencillamente porque no se ha llegado al escenario posterior, que es el escenario de audiencia pública, que determina tanto la sanción como la reparación que se le va a dar a las víctimas. Dos, el sistema, o sea, la JEP hace parte de un sistema integral de verdad, justicia y reparación integral, donde no solamente está la JEP, sino también está la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la instancia de reparación, que es precisamente la que tiene a su haber los bienes y determina pues también esa gradualidad de reparación. Hay algo preocupante y es lo que ha pasado o lo que ha pasado últimamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica y cómo se ha venido desconociendo el conflicto armado, la existencia de un conflicto armado. Yo vi clases en la maestría con uno de los congresistas del Centro Democrático, con Eduardo Rodríguez, y en una discusión que decía cómo se desconoce o se desconoció durante 8 años la existencia de un conflicto armado en Colombia, para que no entrara a operar el derecho internacional humanitario, pero además para que no se buscaran vías que obliga al derecho internacional, que es lo relacionado con el diálogo con los actores armados en el territorio. Y él lo decía, es que era un tema y era una cuestión política, ¿sí? Era una cuestión política porque no le podemos dar ni grave beligerancia ni el reconocimiento de un conflicto armado en el país, ¿sí? Creo que la verdad tiene que operar, porque es que sí es una talanquera el hecho de que las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, no han entrado, hasta ahora se está escuchando, hay 3 comisiones, 3 salas, la sala de amnistía, la sala de verificación de situaciones jurídicas y la sala, ahora se me olvidó, la sala de discusión, bueno, la sala que llega a revisar, o sea, que es donde van los casos como tal, que es donde se están desarrollando las audiencias, o sea, hasta ahora se está escuchando, ¿sí? Y ese escuchar no es solamente la versión que plantea quien se acoge a la JEP, sino que eso va acompañado de un contexto, ¿sí?, que realizan unos analistas y unas analistas al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, que también entra en contraste, porque también se tienen que tener distintas fuentes de construcción histórica en el país que se enmarcan en un contexto, ¿sí?, y que se supone esas personas deben conocer para saber el por qué se dieron o cuáles fueron esas circunstancias de reconstruir un ejercicio de memoria histórica en el país para que realmente eso que sucedió no pase en un futuro próximo ni en un futuro lejano, sino que realmente podamos asistir a un escenario de reconciliación real donde superemos las heridas que dejó el conflicto armado, pero que podamos sanar para darle otro camino a la historia. Yo quiero decir algo pequeño y es que no es cierto, Heidi, que el tema de los bienes no se haya dicho. La Sociedad de Activos Especiales, ¿no? La Sociedad de Activos Especiales, precisamente en su informe y al poder decirnos a los colombianos que solo han entregado el 1% de los bienes, ellos hacen un estudio muy juicioso donde evidencian en qué departamentos, qué tipo de bienes, donde muestran en el exterior todo lo que tienen. Entonces, pues digamos que en ese sentido sí, pues quise, digamos, explicarles esto, porque es importante que se sepa que no es que el fiscal salga a decir hoy una cosa o de una oficina del gobierno salgan, no se está diciendo con pruebas, se está diciendo con listado. Entonces yo digo, hay un listado, si están, digamos, bueno, entonces defendamos entonces la JEP, ¿dónde están entregando sus bienes? ¿O dónde está la verdad? ¿Dónde se encuentra hoy alias El Paisa, por ejemplo? Estas personas que se quieren cobijar con todas estas garantías que se les va a dar y esta amplia permisividad que abre solamente mayor impunidad. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo, pues, que llegue a tribunal para que eso pase, pero necesitamos que pase pero rápido, digamos, ¿qué pasa con estas personas que hoy no aparecen? A mí no sé ni conveniencia, la Jurisdicción Especial de Paz se ha pronunciado al respecto también.
¿sí? Y es que, La o sea, gente se volvió precisamente permiso decir, de con lo que vacaciones. presenta la fiscalía, o sea, más allá que un informe, tiene que tomar definiciones, o sea, hay una instancia de investigación y una parte de juicio, ¿cierto? Y en esa medida tiene que pronunciarse y decir, listo, haga la persecución de bienes y haga la respectiva recopilación o acopio de esos bienes que no están dentro de ese listado. Pero pues necesitamos que más allá de informes se actúe, ¿sí? Se actúe precisamente para que esos bienes ingresen a ese fondo de reparación. Dos, lo relacionado con Iván Márquez y con el Paisa, claro que a toda la sociedad le preocupa, porque no sienten garantías para poder asistir a la Jurisdicción Especial para la Paz y que han alegado inconveniencias, incluso riesgo para su integridad a la hora de presentarse en un escenario abierto, ¿sí? Entonces, yo sí creo que tiene que pasar, o sea, necesitamos que haya que se controvierta la versión que ellos están dando para que pase a tribunal y se dé todo el proceso que contempla la ley 1922 sobre el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí hay una cosa, perdón, ya, última interrupción, hay una cosa, y es que para mí esa es una de las cosas que se ha engañado y que, digamos, hay desinformación en eso. No es cierto y no se puede justificar que no aparezcan porque es que no sienten garantías, no, eso es completamente falso. Se va a permitir, lo acordado se va a respetar y el presidente Duque lo ha dicho, porque uno de los miedos y una de las cosas que los ciudadanos y obviamente en el derecho tenían era, entonces van a aumentar las disidencias, ¿cierto? No, para nada, porque eso se va a respetar. Lo que se va a hacer es que cuando la persona reincida, pues exista un castigo de verdad. Lo que está sucediendo con Santrich es... Eso ya estaba claro previamente. No está claro, porque muchos piensan que entonces lo que el presidente Duque quiere es entonces acabar el proceso y que todas estas personas que están no se les va a respetar lo acordado, y no es así. A todos los que se acogieron, digamos, se les va a respetar absolutamente todo. No, La garantía es que los están asesinando en los espacios de reincorporación. pero es que, Heidi, eso no es cierto. Y adicional, Antier. ¿qué? O sea, no vio... O sea, ¿qué pasa con la garantía que se les está dando a los excombatientes en las zonas en los espacios transitorios de reincorporación? O sea, asesinan a un exguerrillero y una exguerrillera y también a su hijo. Pero además de eso, la comunidad también, en otro espacio de reincorporación, el día de antier, cómo el ejército asesinó a un excombatiente, pero cómo lo siguen persiguiendo, pero además cómo se están desplazando y yéndose de esos espacios transitorios porque no sienten seguridad en sus vidas, ¿sí? ¿Tú crees si eso está pasando allá? O sea, en esos espacios donde se supone se les debe garantizar la vida, no se está haciendo. O sea, el Estado no está operando respecto de eso. Y ahora, dos, creo que la implementación del acuerdo no tiene solamente que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Revisemos punto por punto. No me voy a extender sobre eso, pero miremos el punto agrario. A ver qué formalización masiva se ha dado hasta el día de hoy. Si el 1.1 del acuerdo que opera alrededor de la ley del decreto de ley 902 ha entrado a operar. Solamente un piloto y va por la mitad. Y no se quiere seguir haciendo planes de ordenamiento social. ¿Sí? Miremos lo relacionado con los cultivos de uso ilícito. O sea, miremos lo relacionado con todo el tema de participación política que se contemplaba en el acuerdo. Pero no, acá nos hemos centrado alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz para decir quiénes son victimarios, quiénes no, y para que no se conozca la verdad en el país. Si hay responsabilidad y si el gobierno Duque manifiesta que respeta lo acordado, implementemos la totalidad del acuerdo. Quiero decir, bueno, Yo les voy a pedir un favor porque pues en aras de que esto no se nos convierta en la misma discusión del Congreso de hoy de más de hora y media. no, jamás. No, sí, obviamente, no, yo lo tengo muy claro. Pero quiero hacerles una pregunta que siento que está detrás de todo esto, y es que pareciera que las objeciones se convirtieron en una muy buena excusa para tramitar y no tramitar una serie de políticas de Estado y una serie de políticas de gobierno. Y a la par con eso me gustaría que para finalizar revisáramos si la paz se está tomando como una política de Estado o una política de gobierno, porque creo que eso es lo que está detrás de las objeciones
creo que es lo que está detrás de las discusiones sobre los otros puntos del acuerdo, y creo que es lo que está detrás también del interés del partido de gobierno, que es legítimo, porque es parte de la ideología del partido gobernista, pero que también de paso ha justificado una muy buena postura de la oposición, y es que ha empezado a usar sus estrategias en torno a las discusiones de la JEP, y ayer lo veíamos de nuevo en una locución de la oposición, donde estaban usando otra de sus facultades del estatuto, y es el determinar el orden del día. Esto es bueno para la democracia en Colombia, y me parece que es una de las ganancias que nos trae esta discusión sobre la JEP. Pero retomando un poquito nuestra pregunta, para no extendernos demasiado, ¿se nos están convirtiendo en excusas? Antes de eso, me quería como mencionar un poco el cambio de postura radical, de cambio radical. Sí. Me parece que esto se ha vuelto también un juego de intereses políticos de cara a las elecciones locales. Y eso ha hecho que algunos partidos, nosotros hemos actuado históricamente de manera consecuente, pero otros no lo hagan. Mientras se cerraba la anterior legislatura, no se le quiso dar viabilidad a la aprobación total de la Jurisdicción Especial para la Paz y otros puntos relacionados con el acuerdo. Ahora sí, creo que esas posiciones camaleónicas, pues esperemos no incidan en esa reelección de esas políticas que han permeado en el país y que han afectado a la población durante tantos años para las elecciones locales de octubre de este año. Sí se están dilatando otros temas importantes, bueno, el tema del Plan Nacional de Desarrollo, pues con el cual no estoy de acuerdo, pero además de eso se vuelve en una discusión donde entonces algunos quieren parecer los buenos hoy cuando no lo han sido, ¿sí? Y dos, creo que relacionado con eso, la paz la hemos vuelto un discurso que únicamente se relaciona al acuerdo. Es un elemento importante para la construcción de una paz estable y duradera, pero el acuerdo no solamente se refiere al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, el acuerdo también habla sobre tratar de superar el problema sobre la tierra que históricamente ha habido en el país. Y eso es fundamental para la paz en el país, pero también el acceso a derechos, pero también la equidad en el acceso a los mismos. Y en eso creo que este gobierno sí no está en lo absoluto sintonizado, ¿sí? Existe un estatuto de la oposición casi 25 años después. ¿Dónde está el estatuto del trabajo, por ejemplo? ¿Sí? Que lo reglamenta, o se supone que la Constitución Política, su artículo 53, ordena como tal que se haga el estatuto del trabajo, y hasta el día de hoy no se ha hecho. Entonces creo que hay varios elementos que también son importantes y elementos esenciales para la construcción de una paz estable y duradera. Y en esa medida creo que más allá de lo de la JEP hay que implementar la totalidad del acuerdo. Bueno, digamos que cuando tú mencionabas que si el tema de la paz se está volviendo como pues un tema, digamos, del gobierno, como algo político, yo creo que eso siempre ha sido así, y lo digo, pues digamos, como una ciudadana más. Realmente llevamos años en Colombia en el que se hace política con esto. Creo que al hablar de coherencia, si hay un partido que ha sido coherente, es el partido que está gobernando. El Centro Democrático siempre digamos que ha estado de acuerdo con que exista una seguridad y una justicia, y eso es lo que se está reclamando con todo el tema de la paz, que todos la queremos, pero que realmente no vemos garantías y no vemos que se vaya a hacer justicia, y sí, precisamente porque queremos una paz estable y duradera es que queremos que exista la justicia. Ahora, yo creo que lo lógico es lo que está haciendo el presidente Iván Duque. Lo eligió una mayoría bajo unos postulados, y lo normal es entrar a gobernar y cumplir con esto, que finalmente es lo que quiso la mayoría. Lo que es distinto y lo que está mal hecho es cuando una persona sube al poder prometiendo ciertas cosas y cambia completamente, que fue lo que hizo Juan Manuel Santos. Que de hecho, que pues digamos, algunos que creen que tienen la bandera del medio ambiente, pues yo os invito a que revisen cómo el país está hoy en día inundado de coca. Entonces,
la paz siempre ha sido como ese trampolín. Yo creo que personas como los que hacen parte de Cambio Radical, pues siempre los hemos visto como acomodándose hacia donde mejor esté el viento. Entonces, pues no me sorprende si cambian o no cambian, si se hacen un día hacia el lado del gobierno o no, siempre han estado en ese punto. Pero creo que el partido de gobierno creo que está haciendo lo que es correcto y lo que los que votamos por él estábamos esperando. Bueno, preguntas de nuestro auditorio.